año en que estamos cumpliendo 10 años de vida y más que nunca 10 años de vida y estamos celebrando poco a poco, el año entero vamos a ir celebrando. Ya tuvimos un hito de celebración el 2 de marzo, inauguramos una exposición muy especial de 12 artistas chilenas en el Tranque y durante el año vamos a seguir celebrando para culminar al fin de año con una tremenda cena de gala que va a ser en el Club de Corpus Leones, con muchas sorpresas y con espero todos nuestros socios más otros invitados especiales que vamos a convidar, bueno, a invitar para que ustedes los conozcan, para que se intercambien ideas con ellos. Muchas sorpresas vamos a tener. Eso va a ser el 12 de diciembre, así que por favor, agéndenlo. Así que esa va a ser la culminación de nuestros 10 años. Mientras tanto, van a haber muchas otras cosas. Entre ellas hay un viaje planificado en agosto. Pero, a ver, desde el 20 de agosto hasta el 27 estaremos en Santa Fe, en New Mexico. Y vamos ahí a juntarnos un grupito que ya está inscrito y todavía hay espacio para unos cuantos vasos. Así que, sin hablar más, quiero agradecer también a Carmen Gloria Larena, a Loreto Monsalva, todos saben quiénes son, ya se les advirtió por las invitaciones y por email, y voy a dejar que Maika entonces se dirija a la concurrencia. Bienvenida a mi casa, estoy feliz de tener todos, estoy feliz, yo trabajo mucho con Carmen Gloria, con el teatro, porque estoy en el directorio de Amigos del Teatro y acaba de lanzar, que te vas a ver el fin de semana, los socios jóvenes de teatro municipal, que estamos trabajando mucho con Carmen Gloria y es un rico grupo que muchos socios acá, la Jimena y muchos de ustedes que tienen sus hijos que están ya participando. Estoy feliz. Entonces no tengo mucho más que decir que bienvenido y me voy a presentar a Carmen Gloria, que yo conozco de muchos de estos años. Es una señora mujer que realmente yo tengo el placer de trabajar en otro teatro con ella, donde yo conocí en el sur de Chile, en Frutillar, y ahora estoy mucho con ella acá en Santiago, y estoy, de verdad, te saco el chapeau a ti, porque todo el trabajo que hizo con el Ópera de París, que yo sé que fue una negociación fabulosa y va a hacer muchas cosas aquí en este país, gracias a tu dedicación al arte y a la música y obviamente ballet. Entonces te presento, obviamente, y tú puedes presentar a tu compañera de vestuario fabulosa. Gracias, Maika. Sí. Gracias, Drina. Muchas gracias por estar acá y dedicar su tiempo también a venir a esta conversación, porque hay que querer, ¿no?, dedicarle tiempo a un tema, y pensamos que podía ser interesante invitar a una mujer diseñadora muy destacada como Loreto Monsalve para compartir su experiencia y que puedan preguntarle y podamos conversar de todos aquellos aspectos del diseño teatral que de repente uno ve, uno aprecia y no sabe lo que hay atrás o cómo se trabaja o qué consideraciones, qué diferencias hay con el vestuario de cine o con la televisión o con el ballet y la ópera, que es lo que es distinto con el teatro de prosa o el circo. Así que vamos a recorrer un poco el diseño de todos esos espacios. Loreto es una joven diseñadora chilena. El mundo de la ópera no está tan plagado de mujeres en diseño, pese a lo que uno podría pensar, así es que es importante también poder darle visibilidad a los mejores talentos chilenos en este momento. Entonces la idea es conversar un poquito de Loreto. Trajimos un montón de bocetos acá para poder compartir con ustedes. Algunos tienen que ver con proyectos, gracias Drina, que ya han sucedido. Hay otro, el más próximo, que es para la Ópera Carmen, que estrenamos el 1 de julio, y donde Loreto ha estado a cargo del diseño de vestuario, una ópera que va a tener guiños a la España de Almodóvar de los años 80, donde es la historia que ustedes conocen, solamente que ambientada en un momento un poco más actual.
Y también trajo bocetos de otros proyectos y vamos a ir conversando también de una exposición de joyas, ¿no? En el Hotel Almacruz que Matías Cardón ha organizado y que se estrena, Diego, en la próxima semana, ¿no? En un par de semanas más también vamos a conversar con eso, que tiene que ver con el diseño de montajes. Entonces, la primera que quiero preguntar a Loreto, para que sepamos quién está frente a nosotros, es cómo llegaste al diseño y por qué fue una carrera que te interesó. Hola, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias por querer saber un poquito más de este trabajo. Y la verdad, me han hecho muchas veces esta pregunta de cómo llegué al diseño y no llegué al diseño, la verdad. Yo nací para diseñar. Desde que tengo uso de razón me he dedicado a esto. Cuando era pequeña disfrazaba a todos mis primos, reunión familiar, había una puesta en escena y ya desde que estaba en el jardín infantil sabía que quería hacer esto. No sabía exactamente lo que era esta carrera, evidentemente era una niña, pero yo siempre dije que quería ser pintora de teatro. Me gustaba mucho la pintura, pero me gustaba ver cómo se movían los personajes en escena y que finalmente es lo que hacemos. Cuando hablamos del diseño, de las artes escénicas, tiene que ver con paletas de colores en movimiento. Y lo que hacemos es pintar en movimiento, con un relato, con una evolución dramática y con personajes que se mueven. Entonces, la verdad es que siempre me gustó esto, yo tuve seguridad que esto era lo que quería hacer. Mi mamá se reía mucho porque siempre pensó que era una niñería y después se dio cuenta que no, que en realidad era así. Entré a estudiar diseño teatral en la Universidad de Chile, que es el único lugar donde se da la carrera, y cuando yo entré, el año 97, era uno de los pocos de Latinoamérica en formación. Ahora en Latinoamérica hay más lugares de formación, está el Teatro Colón, está Perú, Brasil, que tiene una vasta experiencia, pero en ese tiempo éramos muy pocas universidades, y la Universidad de Chile la única acá. Y estudié diseño teatral, egresé con Andrés Pérez, precisamente en ese montaje que... Sí, sí. Y después me especialicé, bueno, para poder contextualizar un poquito, cuando hablamos de diseño teatral o diseño escénico, estamos hablando de escenografía, vestuario, iluminación y maquillaje. Sin embargo, de todas estas áreas, a mí me interesó bastante más el vestuario, porque tiene que ver con diseñar un cuerpo vivo, a diferencia de diseñar escenografía o iluminación. Estamos trabajando sobre un cuerpo que se mueve, sobre un intérprete que tiene una opinión determinada, que le pasan cosas, que sale a escena y le puede dar pánico escénico o la adrenalina sube. A ese cuerpo físicamente también le suceden cosas, suda en escena. Entonces a mí eso de dialogar con el compañero o compañera intérprete siempre fue lo que más me interesó. Y por eso me dediqué al vestuario escénico. Después me especialicé en España en un máster en vestuario de ópera, teatro y ballet, y volví a Chile y me he dedicado al vestuario, solamente al vestuario, durante 15 años. Y tu paso por, antes de llegar a artes escénicas, que decidiste que era donde tú querías desarrollarte, pasaste por cine, por televisión, teatro de prosa, así que nos puedes contar un poco las diferencias y cómo y por qué llegaste finalmente a las artes escénicas vivas como el lugar donde querías desarrollarte. Sí, la verdad es que cuando empecé a ejercer como profesional, que fue durante la universidad, ejercí en varios ámbitos. Hice televisión, trabajé en cine, en ambientación, en películas emblemáticas como Machuca, por ejemplo. Sí, probé muchas áreas, el circo, la danza contemporánea, y finalmente decidí quedarme con las artes escénicas vivas, porque es un fenómeno que es maravilloso. La energía que hay en el escenario o antes del escenario, con los intérpretes, con un director, coreógrafos, músicos, con todo el equipo, y que es algo incontrolable. En el cine sucede que vamos nuevamente, corte, no resultó, va a probar nuevamente, corte, ahora sí, etcétera. Los tiempos ahí, ¿no? Exacto, los tiempos, pero las artes escénicas exigen un nivel de preparación
que en mi opinión, tiene que ser bastante superior, porque no hay un margen de error. Y eso a mí me seduce profundamente. ¿El diseño de moda se relaciona en alguna parte con el diseño de un vestuario para una ópera, por ejemplo, o no? ¿Hay técnicas que tal vez se usan, no? Sí, la verdad, yo siempre digo que entre el vestuario escénico y la moda existe una relación como entre... somos amantes, pero no es lo mismo. La moda de calle, la moda de pasarela, tiene que ver con diseñar prendas, propiamente tal, ¿cierto? Prendas para ser usadas en distintos contextos. En cambio, nosotros no diseñamos ropa. A mí lo primero que me preguntan, ay, ¿tú te confeccionas tu ropa? No, la verdad es que no. No, nosotros lo que diseñamos son personajes. Y es ahí la complejidad de este diseño, precisamente en entrar en la psicología de ese personaje. Y no solamente la interpretación de una como diseñadora, sino que, primero que nada, lo que piensa el director o directora. Segundo, cómo lo ve ese intérprete. Tercero, cómo va a ser iluminado. ¿Qué pasa con la música? Entonces, finalmente, hay un enfoque acerca del personaje en muchos ámbitos. Y hay que unificar ese criterio y cómo finalmente vamos a ver ese personaje. Como ahora, por ejemplo, Carmen. ¿Cómo vamos a ver esta Carmen que vamos a hacer? Con el Regí, Rodrigo Navarrete, conversamos mucho tiempo de cómo se hacía esta Carmen que fuera real, con un tema que además, y lamentablemente, sigue siendo contingente. Específicamente, la nueva Carmen, ¿en qué momento está situada? La que vamos a estrenar ahora está situada en España de los 90 y tiene un atisbo de Almodóvar. Estamos hablando de la movida madrileña de los 80 hasta llegar a los 90. Vamos a hacer de los 80 hasta los 90. Entonces es bien interesante y también va a tener momentos de ficción. O sea, vamos a partir de una manera bastante realista, pero el término es absolutamente fuera de lo normal. Ahí la pueden ir a ver para descubrir de qué se trata. Pero es una Carmen que está situada en un contexto cercano, que era lo que más solicitó el Regí, que no se viera como una ópera lejana, sino que algo que pudiera verse en la calle, muy cotidiano, muy popular también, que no fuera lejano, que pudiéramos verlo, una Carmen que podríamos encontrarla en la calle, en cualquier barrio marginal de nuestro país. Pero la fantasía, digamos, la magia de España, de la bata de cola, de los lunares, ¿de eso va a estar o no va a estar? Sí. Ahí pensando eso ya. No, de todas maneras, partimos en un primer acto con un contexto bastante más cotidiano y va evolucionando hasta que sí vemos el flamenco, castañuelas, baile, vamos a tener muchos bailarines, figurantes, es muy interesante, hasta que llegamos a una España muy fuerte, muy tradicional, y ahí sí vamos a ver muchos ruedos flamencos y color, sobre todo, rojos. Oye, ¿puedo preguntar? Sí. Cuando tú diseñas, que hemos visto estos bocetos maravillosos tuyos, tú piensas en el intérprete, no solamente en el personaje, sino que quién va a interpretar ese personaje, si es gorda, si es o sea, si es morena, si es rubia. ¿Piensas en eso o no? Depende el área donde esté trabajando, porque en teatro eso es bastante más viable, porque uno trabaja con el elenco desde el principio. Claro. Pero pasa que en la ópera el proyecto se presenta con mucha anticipación y muchas veces los solistas cambian por su agenda. Entonces eso se maneja relativamente. Sí sucede que, por ejemplo, con los figurantes ahí uno puede condicionar la audición, evidentemente sí, pero con los solistas no siempre se puede manejar de la mejor manera. Entonces hay que pensar en diseños que sean más estandarizados a cualquier cuerpo, porque no sabes quién va a llegar. Yo tengo una pregunta. Sí. Obviamente, cantantes de ópera necesito aire y abre. ¿Qué significa para ti a diseñar el tronco de un cantante lírica? ¿Y qué necesita su vestido? ¿Qué es la cosa más interesante que has visto? Que no, por favor, no me ponga un zipper aquí, me pone...
para que pueda respirar bien. ¿Has encontrado esas cosas? Sí, la verdad es que cuando comencé con la ópera hubo algo que me sorprendió. Yo siempre pensé que obviamente el pecho, el abdomen, había que tenerlo bastante más relajado, y el tema es acá, La cabeza. acá la frente, los resonadores, porque si no, no se pueden escuchar. Entonces uno no puede intervenir toda esta zona, incluso más que el pecho o que el abdomen. Generalmente es la zona del cuello, pero por sobre todo la zona de la frente. Pueden usar un casco, pero esta zona no se puede cubrir, no, porque si no, no se escucha. Y eso me sorprendió mucho, porque nunca me lo imaginé. No. Sí, esos son los resonadores. Bueno, es que todo el rostro tiene que ver con... Estamos con los resonadores descubiertos. Todo el rostro tiene que ver con la voz. De hecho, la forma de los pómulos también tiene relación con el timbre de voz que tienen los cantantes. Entonces, toda la forma ósea del rostro tiene mucha relación con los timbres, y eso es muy bonito. E incluso mucho más que lo que se pensaba antiguamente, como que los cantantes de ópera tenían que ser más bien macizos, ¿cierto? Eso ya se desmitificó. Los cantantes descubrieron el gimnasio y no sé, es verdad. de escena, que son Además, súper exigentes en la parte Oye, una física. consulta. Tú, al proyectar una vestimenta de teatro, ¿no es cierto? Tú hablas con el regí antes cómo va a ser el enfoque. Exacto. Son bastantes reuniones con el regí, de pensar, por ejemplo, acá en Carmen, de cuál era el contexto, pero nos reunimos muchas veces. También se hace un trabajo, en mi caso, yo soy súper estudiosa, entonces hago todo un trabajo de, primero estudio la música, estudio el texto, y de ahí paso a lo que decimos los diseñadores, referenciar, que es como un verbo muy usado en nuestro medio. Referenciar tiene que ver precisamente con todo este trabajo de imágenes que nos van a dar el contexto. Y una vez que el contexto de referencias está aprobado por el regí o director, ahí recién comienzo a hacer los primeros bocetos. Pero lo más importante no es el diseño final, sino que lo más importante es la idea y cómo se cuenta esta historia dramáticamente para que efectivamente llegue al público y algo suceda y pueda conmover. Una pregunta, ¿y este boceto forma parte de la reinterpretación de Sí, Carmen? sí, es un faldón gigante. ¿Se lo pueden mostrar? Está fabuloso. ¿Eso es el amarillo con negro? Sí, sí. Increíble. Hoy precisamente tuvimos el reparto para ese boceto y van a ser 2 hombres. Así que va a ser muy bonito porque va a ser un faldón gigante de 4 o 5 metros de largo. Vamos a ver cómo pueden bailar también estos ¿Cuántas bailarines capas tiene flamencos. este faldón? Ese faldón tiene 3 capas. 3 capas. Tiene una capa base que es elasticada, que es precisamente la que permite el juego a los bailarines. Tiene por abajo una capa de vuelos, que ahí tenemos el flamenco, y encima tiene esta trama que es bastante vegetal. Que yo para ese boceto me inspiré puntualmente en Federico García Lorca en Bodas de Sangre, cuando los novios arrancan en esa escena y arrancan por el bosque y dicen que ven el follaje de los árboles a través de la luna. Orgánica totalmente esa palabra. Exacto. Por eso digo que hay que estudiar mucho también. O sea, hacemos Carmen, pero se cruza todo. Federico García Lorca, el flamenco, Almodóvar, hasta Rosalía en un minuto. Hay de todo, hay un sincretismo bien interesante. Sí, yo quería decir que a veces los equipos creativos pueden fracasar también, porque la Loreto lo cuenta muy y ha sido armónico, pero hay veces que hay diseñadores que no se entienden con el regisseur porque el regisseur quiere algo que al diseñador no le hace sentido, y puede pasar que en esas reuniones previas finalmente el equipo cambie. En general puede cambiar el diseñador, el regisseur, si tiene a cargo la ópera, difícilmente uno lo cambia, ¿no? Entonces puede pasar que no haya una coincidencia de relaciones. Y lo otro es que el equipo artístico, por ejemplo, ellos hicieron se hace una presentación en el Teatro Municipal interna, que se hizo, ¿cuándo se hizo? El año pasado, en el mes de... En diciembre se juntan todas las áreas del teatro que tienen
que van a intervenir de alguna manera los departamentos técnicos, marketing, el departamento de vestuario, comunicaciones, se juntan todos en una sala, la sala RAO, donde el equipo artístico de la ópera en cuestión, en este caso Carmen, hace una presentación no solo del vestuario, sino que también de la escenografía y del concepto general, para que todo el equipo del teatro ya tenga una idea de a qué más o menos va a ser la propuesta y cada uno desde las respectivas áreas sepa cuál es la información más valiosa o qué necesita saber para poder desarrollar bien la escenografía, el vestuario. Y así, por ejemplo, se adelantó que para esta producción se iban a comprar algunas telas que no había acá, que se trajeron de México, por ejemplo, y que hay que comprarlas con tiempo, y así van apareciendo muchos detalles que permite poder producir, ojalá con la mayor anticipación posible y con la menos cantidad de imprevistos posibles, ¿no? Ya, yo este vestido, que les tenga que revisemos un poquito los bocetos y que vaya comentándose. Perdón. Sí. Una preguntita, ¿no? ¿Cómo te relacionas tú como con la historia del personaje y con porque cada ópera fue creada en un momento dado de la historia, en un contexto determinado? Yo me creo que diseñar el vestuario de una ópera que se presenta hoy tiene que situarte también en un determinado contexto. ¿Cómo relacionas tú la creación de la ópera con el personaje y con el momento histórico en que tú lo presentas? Primero que nada, bueno, como les comenté, el estudio. Lo primero que hay que estudiar es el contexto histórico, evidentemente para saber de lo que estamos hablando. Y ahí sí tiene relación el diálogo con el director o la directora para saber cómo quiere contar esta historia. O sea, ¿qué pasa si ponemos Carmen como hoy en día, en los años 80-90, o si hacemos Madame Butterfly, cómo queremos contar esta Madame Butterfly post-pandemia, 2023 en Santiago de Chile, que no tiene ninguna relación como la pueden contar en París. La audiencia es distinta, nuestros contextos son diferentes. Entonces, ahí sí hay una conversación y finalmente quien toma esa decisión de ese enfoque es el director o directora. Porque esa es la persona indicada que ve este mundo y decide cómo quiere, insisto, contar esta historia dramática. Te quería hacer una pregunta. Al tiro un segundo, con relación con eso, uno de los desafíos de la ópera hoy día es como el momento estético de la ópera en sí mismo ya no es suficiente para muchos públicos para acercarse a la ópera. Está el desafío de las generaciones nuevas que todos conocemos, que tienen otros chips y van por otras razones. Te quería hacer una pregunta, porque Carmen, claro, yo no soy experta en ópera, pero Carmen me encanta, porque bueno, en fin, las más populares y las más escénicamente, porque qué triste con lo que contó Carmen Gloria, esta cosa que hay que hacer como un upgrade a las nuevas generaciones, cuando en el fondo yo conocí a Carmen, lo que conoció mi abuelo en el año 1900, entonces uno dice, ¿por qué tener que adaptar esa obra, esa ópera tan bonita, tantos miles de años, digamos, a esta generación que debería de ellos también adecuarse a lo que es parte de la historia y uno va creciendo con ellos? Pero también preguntarte en qué otra, bueno, me imagino que en muchas partes se ha hecho esta interpretación, porque tú decías entre Almodóvar, entre los años 80-90, que es un desafío, me imagino, porque no solamente el vestuario, sino que también son miles de temas entre las luces, ¿cierto?, la escenografía. ¿En qué otras partes se ha hecho que tú me puedes decir, no sé, pues es como interesante, porque... Las descontextualizaciones en la ópera en último tiempo se han hecho en muchas partes del mundo. De hecho, en este minuto se está dando en el Colón de Buenos Aires una flauta mágica que es animación, completamente. Es casi un cómic, ¿la viste? O sea, sí. Son cantantes, ¿verdad? Pero están en el contexto de proyecciones. Es como si fuera una película de los años de la película muda, súper interesante. Exacto, la verdad es que se hace bastante, mucho más de lo que pensamos. No tocas la música ni el texto, no transformas eso, estamos hablando de la parte de producción. Sí. ¿Y qué crítica tiene en Buenos Aires? ¿Hay una positiva crítica de este tipo de...? Sí, tuvieron que agregar funciones. ¿En serio? Es una visualidad que es distinta y que propone otras cosas. Pero no. Porque siempre tradicional, el verdadera ópera original que uno quiere ver y milanesa, o sea, la ópera milanesa que es un poco más avant-garde, por decir. Entonces siempre es como va y viene de
no cruzar tanto al otro lado y mantenerlo como es la esencia de la ópera. Alguien te podría preguntar, ¿y qué es la ópera? ¿Es la música y el texto? ¿Qué es lo que se escribió? La música y el texto, y en el fondo uno podría cuestionar, pero hay visiones de todos los lados. Yo creo que ver expresiones estéticas diferentes siempre atractiva. A veces a uno le gusta, a otros no, algunas son bien, pero creo que quedarse en la ópera siempre en lo mismo lo encuentro difícil cuando el mundo sigue avanzando. Oye, ¿te puedo hacer otra pregunta? Pero yo quería hacer una acotación porque dado que estoy casada con mi marido he tenido que ver un montón de ópera, mucho más. No, mi marido es un fanático de la ópera. Y que va a hablar a los socios jóvenes el 7 de septiembre. La verdad es que me ha tocado ver mucho más óperas de las que hubiera podido imaginar en mi vida y ha sido un privilegio enorme. Entonces eso también me ha hecho ser un agente imparcial. Yo vengo del mundo de las artes visuales y también vengo del mundo de la filosofía y de todas las teorías filosóficas que hay detrás de todos estos movimientos. Y hay una cosa que a mí me hace ruido mucho y siempre me hizo ruido, que era en la Nouvelle Régie, sobre todo los alemanes, en que permanentemente, por el ansia de hacer algo nuevo, disrumpen y destrozan totalmente la ópera. Entonces yo he visto producciones que son maravillosas y son terribles, sobre todo cuando vamos al festival de Wagner en Bayreuth. Entonces yo creo que de alguna manera es tanto el egocentrismo, la vanidad, la petulancia de la Nouvelle Régie que para mí llega a ser una cosa como perversa en el sentido que me siento con una música maravillosa, con un texto increíble, con las voces más maravillosas que existen, los violines y la acústica más increíble, y esta dicotomía, la dicotomía rupturista, deconstructivista, la dicotomía que yo me siento como en La Naranja Mecánica cuando le abren los ojos al gallo y le ponen Beethoven. Entonces yo siempre digo que ese afán de vanidad de muchos regisseurs y de ese afán de avant-garde destruyen la obra y nos producen en el alma una especie de rompimiento total de que uno tiene que cerrar los ojos para poder transportarse. Y he visto producciones modernas maravillosas en que toda la creatividad no está puesta en la vanagloria, ni en la Escuela de Frankfurt, ni en Marcuse, ni en todos los filósofos pasados de volado de pito, ¿me entendió? Me acuerdo que la Verónica Villarreal, ¿te acuerdas que nos contaba que le tocaba cantar con un cadáver al lado? Pilucho, y decía, ¿qué hago acá? Entonces, yo creo que mantener esa finura de espíritu y de estar al servicio de la música hace que todas las generaciones van a querer ir. Yo creo que cuando ponen demasiado vanguard, al final no hay juventud, no se encanta. Y si tú le pones cosas que son estéticamente maravillosas y que bailan con la música y suenan con la música, se te llena el teatro. Entonces yo tendría, bueno, no lo he visto todavía, pero yo tendría mucho cuidado con la vanguard y la Nouvelle Régie sobre todo. Pasa que un ejemplo que es extremo que son los alemanes. Sí, por eso, porque en Alemania como hay intermedios, ¿no? No, pero eso te digo, que yo he visto cosas muy maravillosas. Yo creo que estos dibujos de esa expresión, Los alemanes siempre ponen una lavadora, tienen como y otras cosas más. y todos peluchos. Y otras cosas más. Sí, y otras cosas más. Y muchas cosas. Tú querías hacer una pregunta, gracias. Un poco también relacionado con lo que tú estás diciendo, porque bueno, estamos viendo que el mundo cambia día por día. Ahora esto de la inteligencia artificial, en que estamos enfrentados a algo que ni siquiera sabemos, no podemos imaginar lo que viene. Entonces, ¿qué pasa con esto que es algo tan histórico, tan tradicional? ¿Cómo lo ven los expertos? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque realmente, por un lado, si uno no se mete en este mundo de la gente joven, que nos miran como casi extraterrestres a nosotros, o sea, porque ya que no entendemos, ¿qué pasa si uno no se mete en el mundo de ellos? Hay algo que se va a perder.
Y por otro lado, meterse en ese mundo significa cambiar. Entonces un poco yo quiero que ustedes me digan cómo lo ven. Bueno, una conversación abierta, yo creo que nadie puede contestar eso. Hoy día desde el mundo de los teatros, por ejemplo, la inteligencia artificial puede ser una buena herramienta para mejorar procesos de producción. Hoy día acabo de llegar de la Ópera Latinoamérica, que es una organización de teatro latinoamericano y tiene una conferencia una vez al año, y se hizo este año en Manaos, en el Festival de Ópera de Manaos. Y llegaron unos fineses de grupos de la ópera de Finlandia con un programa hecho con inteligencia artificial que te permite proyectar la escenografía y el trabajo de iluminación en el computador metiendo metiendo toda la información respecto del escenario. Entonces, por ejemplo, cuando uno quiere coproducir algo, en vez de encontrarte con el problema cuando ya te llegó todo, los equipos técnicos proyectan, pero muchas veces se equivocan, tú puedes previamente saber si esa producción va a funcionar o no en dos escenarios que son distintos, que tienen una sala a lo mejor de características diferentes, y puedes, por ejemplo, mejorar mucho esos procesos de producción. Y la ópera, yo pienso que en experiencias inmersivas puede haber algo ahí interesante. Ahora, yo creo que ¿quién puede reemplazar la experiencia en vivo, una ópera o una expresión artística? Es distinto, pero sí es cierto que negarse completamente a eso también es una pregunta, porque las personas jóvenes a lo mejor van a descubrir la ópera por el lado tecnológico, por primera vez, no sabemos, puede ser. Pero es una pregunta totalmente abierta, hay un poquito más de literatura hoy día que antes respecto de todos esos temas, y hay una gran discusión respecto a cuál es el futuro de las artes, junto con los elementos tecnológicos y la inteligencia artificial. O sea, estamos hablando ya de... ¿Han escuchado del chat GPT, por ejemplo? Sí, ¿no? Bueno, por ejemplo, en los teatros, el chat, si tú lo editas bien, te puede hacer un programa de ópera de texto completo, por ejemplo. O sea, yo le veo ahí, respecto a las artes, le veo algo más que puede ayudar a una mejor gestión, pero no reemplaza el hecho vivo de estar ahí en contacto con la música. Pero uno no se puede negar, porque la realidad es que eso está, existe y va a seguir avanzando, eso no va a cambiar. Ahora, las industrias creativas, hay estudios que están hechos, que es lo positivo, y es que respecto a los reemplazos por tecnología de ciertos oficios, profesiones y todo, la que sale mejor para es la industria creativa, porque es donde menos, o sea, hay ciertos procesos que por más que tú tengas un robot, un programa, algo, te puede ayudar algo, pero difícilmente, o sea, pero no te puede reemplazar. Entonces, en la proyección en el tiempo, los oficios que, digamos, un 60 y tanto % no va a poder ser reemplazado respecto a las industrias creativas en general. No hablo solo de teatro, de ópera, hablo de todas las industrias creativas, más o menos. Eso es lo que hoy día se dice. Perdón. Sí, quería bueno, hacer un poco un seguimiento de lo que dice Jimena en cuanto a las producciones disruptivas, porque me imagino que el objetivo es desarrollar nuevas audiencias, porque las audiencias ya están cansadas de ver siempre lo mismo, entonces están buscando maneras de encantar nuevas audiencias. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cuál es el criterio que tú estás, por qué elegiste Carmen precisamente para producirlo este año? Yo sé que tú has hablado del desarrollo de nuevas audiencias, pero ¿qué te pareció a ti que la Carmen, o sea, yo entiendo que lo que pasa en el Teatro Municipal, que son siempre los mismos que van a la ópera, y entonces tú querías, me imagino, estoy interpretando tu pensamiento, querías atraer un público más joven, en fin. ¿Y qué te pasó con Carmen? O sea, ¿tú sentiste que Carmen era oreja, que era algo que todo el mundo se identifica con una Carmen, que se sabe en la historia? ¿Por qué elegiste Carmen y no otra ópera? Mira, a pesar de lo que todos creen, lo que menos hay en el escenario es lo que yo quiero necesariamente. Porque para programar, finalmente escoger una temporada de ópera, son muchos los criterios que se cruzan. En el caso de Carmen, por ejemplo, después de la pandemia, y después voy a hablar de los públicos, obviamente ustedes saben que para todos los teatros fue un tema la pandemia, no tuvimos funciones durante 17 meses, obviamente eso generó un impacto financiero enorme. Entonces, estos años en que hemos estado, en que hemos pensado en poner óperas que tengan una buena venta histórica, y hay desde todos los años, en todos los teatros los hay, en nuestro Carmen, Aida, Rigoletto, Madama Butterfly, no es el orden necesariamente, pero son los títulos más populares y que se ven.
Exactamente, Traviata, bueno. Entonces, ya, y después, ¿qué pensamos? Y después, en que hay que pensar en que nosotros, el teatro, después de la pandemia hicimos harto trabajo digital como todo el mundo, y resulta que hoy día, del total de público, y un tirón de orejas para los que no han ido, del total de público que ha ido al teatro en el año, lo que va corrido este año, por ejemplo, que son los últimos números, 56% es primera vez que va. O sea, del público que está yendo al teatro, un 56% son personas que metieron sus datos por primera vez y que van no solo a una ópera, a un ballet, a un concierto. Eso significa que estamos con una tasa de nuevo público, que es una buena noticia, pero la mala noticia es que el público tradicional, como ustedes, la Teruca no, porque ha ido muchas veces, Yo no. la Maica siempre va, la Drina no sé, Drina, porque con todos los viajes me confunde, entonces ahí no la puedo tener controlada, pero Matías que va, Matías también va mucho, entonces significa que hay un público histórico que no está volviendo, y entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esos números? Pasa que el público, el 56% es un público que no tiene la historia del teatro, entonces ¿a qué compra? La Bohème, la Traviata, la Golosina, la Bella Durmiente, todo lo que se vende. Y que no está mal, pero ¿cuál es el desafío de eso? Que los artistas no pueden estar cantando siempre la misma ópera y bailando siempre los mismos ballets. Entonces, ¿cómo estamos tratando de hacer la temporada hoy día? Es balancear la boletería con ventas que sabemos que son importantes. Una venta, por ejemplo, una sala completa en Lago Los Cisnes, para sacar mitos son más o menos 38 millones de pesos. Una sala llena de ópera pueden ser 48 millones y una ópera puede costar, entre todos los aspectos, 300 millones de pesos, una producción 400 millones de pesos, eso puede costar una ópera. Se los digo nada más porque por eso los teatros no son negocios y no se autofinancian, y eso es importante que lo entiendan los poderes públicos, la política, el Estado, ¿no? Son artes que son caras de producir, en particular la ópera. Entonces el día que tratamos de poner óperas que estemos bastante seguros, o ballets que se van a vender bien, mezclados con otras producciones que tal vez sabemos que son de un público, de un gusto de un público más histórico, pero que ese público no está yendo completamente hoy día al teatro. Entonces, a mí me gusta Carmen, sí me gusta, pero es lo último que importa, que a mí me guste Carmen o que no, importa que sea una obra que una pregunta, porque en el fondo yo vivo con los Rodals, su primera temporada de ópera, y se fue demasiado, perdió una cantidad de público salvaje. Entonces, ¿cómo mides tú el riesgo entre hacer una cosa, porque yo no conozco, pero los trajes se ven increíbles, así que no tengo idea de lo que han hecho y a modo churísimo, pero ¿cómo mides tú los riesgos en elegir nuevas producciones que sean muy quebradoras o no? Con los equipos artísticos, ahí por ejemplo lo que tú decías, que había un importante director de teatro, Gerard Mostier, que decía: la ópera no es para venir a hacer la digestión. Lo decía abiertamente y tuvo muchos problemas por eso. Él no era regisseur, era director, dirigía teatro, y lo que él decía es que él, en el fondo tiene libros escritos y todo, que para él la ópera tenía que ser un acto de provocación, y entonces él escogía los equipos artísticos pensando en eso. Entonces no habría escogido probablemente un regisseur muy tradicional, porque en el mundo de la ópera hay mucha vanidad y hay muchos directores de teatro que realmente encuentran un desagrado y desprecian a equipos artísticos que son muy tradicionales, porque encuentran que la ópera no es eso. Ellos ven la ópera como una manera de despertar en la sociedad temas, conversaciones, y para eso pueden llegar a provocar, o sea, puede ser terrible. Hay muchas producciones que terminan con los abucheos del público, en fin. Entonces, eso como se controla un poco. Uno trata de conformar equipos artísticos con profesionales que tú más o menos, por la carrera que han hecho, sabes más o menos la historia. Ahora, una vez que ya lo escoge, ahí uno está amarrado, porque si no es censura, entonces, claro, es muy importante poder escoger equipos que en conjunto logren hacer una propuesta que sea valiosa, más que tan tradicional o no. Hay veces que uno escoge equipos que no sabe que son tradicionales porque, por ejemplo, una ópera como Tosca, por ejemplo, que cada cierto tiempo uno la repone. En general, lo ideal es que sea una Tosca más tradicional, porque la gente es lo que va a ver, porque el público que sabe y que no sabe la quiere ver igual, entonces bueno, dar un contexto. Pero hay otras óperas que tú puedes innovar un poquitito más, pero se puede predecir medianamente con el equipo artístico. Hay regisseurs que todo el mundo sabe que siempre hacen locura. Hay algunos que de repente tienen locuras que funcionan súper bien, Micheletto, que tiene un Via Llorens fabuloso y todo, que es impagable,
y tiene otras producciones que son espantosas. Pero hay gente que te dice, no es espantoso, él es un creador y es un provocador, entonces claro, ahí... Yo no sé el público chileno si es, yo creo que es más bien, te diría yo, un poco más tradicional, a pesar que creo que una obra bien hecha, que sea innovadora, también puede gustar mucho. Yo creo que el público en general es súper extremista de estética. Yo creo que cuando le pone, yo creo que el teatro en Chile ha aguantado cualquier cantidad de cosas y maravillosamente bien. Lo que tiene problemas es con la estética. Y además con el mal gusto, yo creo que ya fuerte. Pero yo creo que si está bien, si no se pasa a llevar la música, yo creo que... Hablando de vestuaria, o sea, perdón, lo de Manon fue uno de los óperas en Chile, yo vivo aquí casi 20 años, fue uno de los óperas, hablando de vestuario, maravilloso. Pero fíjate que fue una obra... Ustedes fue fabuloso. Y costó mucho venderla. Y era una producción y además una ópera maravillosa, y costó mucho venderla. Alfredo. Gloria, ¿cómo está la salud en las audiencias de ópera a nivel mundial y cómo está comparada con Chile? Algo nos ha dicho que no está muy contenta, pero ¿la audiencia de ópera a nivel mundial crece? Yo creo que hay lugares en que sí, otros que lo que yo creo que está cambiando y donde se nota es como un cambio público. Si ustedes que no son más operáticos tienen que haber leído una entrevista de Peter Gelb, que hace algunos meses atrás, donde dijo en Nueva York, que siempre ha sido una plaza que además vende todo y además siempre ha tenido su caballito de batalla en óperas tradicionales, dijo, va a cambiar, dijo, se cambia, porque nos fue mucho mejor, dijo en la temporada anterior, con las óperas como Las Horas y creaciones más contemporáneas, que con Bohème, con Carmen, que es tradicionalmente lo que se llenaba, porque ya no estaba llenando con eso. Entonces, en la reunión que tuvimos ahora en Manaos, todos los teatros están con las mismas tendencias. Uno, un recambio público, los porcentajes varían, nuestro porcentaje es muy alto. Yo creo que viene del trabajo en pandemia que se hizo, porque con el teatro siempre existió mucho prejuicio, que iban los ricos, y pienso que como la gente estaba tan encerrada, deben haber visto más ópera, más ballet, y se dieron cuenta que les gustaba. Puede haber pasado eso, porque es difícil explicar por qué hay una tasa de público tan renovado. Están con esa tendencia de público renovado. Están con la tendencia de la compra a última hora. Los abonos han bajado totalmente, que es una tendencia que venía, pero la pandemia la aceleró y las personas están comprando. La última, por ejemplo, nosotros es súper estresante porque tú ves y no dices, chuta, esto no se va a vender, ¿qué hacemos? Y de repente la última semana, ¡puah!, venden todo. Entonces es súper difícil administrar y saber cuánto empujar más o no la venta, porque la compra se está concentrando muy a última hora, a diferencia de antes, donde tú tenías en la tasa de abonado, que era lo bueno, tenías un público seguro que tú sabías que era el 70% de la sala. Hoy día ya no es así. Hoy día es puro nervio, porque uno no sabe, se vendió, no sé, es puro estrés. Y después, déjame pensar que es lo otro, que era la otra tendencia, era la compra último minuto, la renovación de público, sistemas híbridos también, porque sí hay un público que quiere seguir consumiendo en menor medida productos online, porque en Chile pasa que hay operáticos que vienen al norte y que no pueden venir acá cada vez que tenemos ópera, y que también es un público que merece poder ver lo que el teatro hace. Y la otra pregunta, Carmen Gloria, sí, Alfredo, hagamos un juego, me autopercibo millennial de 24 años. ¿Qué porcentaje del material que se usa para hacer vestuario reciclado? Porque tengo esta imagen de los grandes colecciones guardadas. ¿Qué pasa con eso? ¿Se han vendido? Pero aquí yo tengo una pregunta. Cuando hablas de vestuario reciclado, ¿del mismo teatro o reciclado en general? Teatro, o sea, materiales reciclados. Bueno, mira, ¿qué pasa con eso? Yo tengo 23 años, soy millennial y me he sido súper preocupado del ambiente. De la economía, qué bueno. Yo puedo decir lo que quiera, me autopercibo. Mira, la verdad es un proceso muy entretenido. Reciclar vestuario lo hacemos mucho y nos encanta. Además que los diseñadores también admiramos mucho el trabajo de otros pares. Entonces es un proceso súper emotivo. De repente encontrar, por ejemplo, un vestuario de Germán Droyetti, que murió hace un par de años, fue mi maestro, y poder trabajar con el reciclaje de lo que él imaginó en un momento. Entonces ya tiene una carga emocional, me estoy poniendo un poquito sentimental, pero es verdad, cuando uno está en pleno proceso, tomar el material de otro diseñador y transformarlo
para mí por lo menos tiene un valor enorme, mucho más que producir un vestuario nuevo donde uno va a escoger una tela determinada y sabe lo que quiere. Pero el hecho de reciclar tiene una metáfora de fondo y eso es muy bonito vivirla. Quiero agregar respecto a eso dos cosas. Uno, los teatros en general tenemos muchos problemas de bodegaje. Entonces, es el poder reciclar o reutilizar es una buena manera de contribuir a la causa verde, porque los públicos jóvenes, por ejemplo, pueden, a lo mejor van motivados porque, claro, y van motivados porque hay una reutilización o porque identifican que esa organización, en este caso el Teatro Municipal, tiene un cierto compromiso con una causa que los moviliza mucho, por ejemplo la causa verde. Entonces, y es una manera en que los teatros pueden contribuir al tema, porque desde el punto de vista teatral no es mucho lo que los teatros pueden hacer. Ahora en Inglaterra se publicó un libro que se llama el Green Book, hace ya unos meses, donde hablan un poco de dónde es que los teatros pueden aportar a la descarbonización, y no son tantas las áreas: mejores procesos de producción, reutilización o transformación de las producciones, porque la verdad que, ¿sabes qué cambio? Por ejemplo, sí, un dato. El año pasado emergió, tenemos estudios por comuna, hay gente que va, siempre el primer lugar es entre Las Condes, Santiago, en fin, pero subieron, por ejemplo, Maipú. Aparece entre los 10 primeras personas que van Maipú, que es una comuna que uno diría, no necesariamente pensaría que alguien de Maipú, bueno, Maipú. Y había otra comuna que no sé si era Conchalí u otra, que a mí que me llamó mucho la atención, porque uno pensaría arriba Vitacura, que también está por supuesto, Las Condes, Santiago Centro, que están los 3 primeros siempre, porque igual estamos ahí. Una indicación de dónde puedes poner tú claro, pero sobre todo eso, pero sobre todo el perfil. Lo que yo encuentro interesante es que alguien que vive en Maipú se sienta que le interesa y que puede y quiera comprar su entrada y va al Teatro Municipal de Santiago. Y eso yo lo encuentro fantástico. ¿Hay alguna estrategia comercial? ¿Nunca han pensado con una cámara fija filmar una función completa y al final es un video nada más? Y eso se puede repartir en colegios, en el centro, no sé. Tratamos que los estudiantes vayan físicamente. Porque han dicho que poder ver, porque la gente muchas veces no sabe lo que es una ópera. Entonces, claro, no sabe que el coro son gente que canta y que al mismo tiempo participa en la función un poco actuación. O sea, con una cámara fija, que yo creo que no es muy caro, poder divulgar, ¿no es cierto? Pero que te diga algo, si uno piensa en cómo es la gente joven hoy día, ¿tú crees que con una cámara fija va a ser una grabación atractiva? Yo creo que no. Sí, yo creo que sí, porque... Yo creo que no, porque tienen otra percepción, o sea, como que sí creo que una buena experiencia en vivo, por ejemplo, que estamos tratando de hacer eso con el doctor Richie Brignoli, que hizo un ensayo, un concierto, y fueron como 500 niños de distintos colegios, presenciaron una parte del ensayo y después él habló con ellos y conversó. Yo creo que eso es más efectivo que una grabación, porque la grabación al final... mucho por internet, o sea, vienen de todo por YouTube. Claro, y con la dinámica de la sofisticación tecnológica es totalmente insuficiente eso. Para las generaciones, a lo mejor nosotros lo veríamos felices, pero no la gente joven y esos estudiantes que tienen una aproximación con la tecnología diferente. Teruca tiene una pregunta hace mucho tiempo. Teruca tiene una pregunta. No, yo quería... poner a moderar. Pero lo que yo quería decir es que a mí lo que me ha sorprendido para bien, a mi Gloria, es la cantidad de niños que están viendo el programa de familia. Porque creo que cuando se comenzó con este proyecto, había 2 funciones solamente en la temporada. Eso hace 5 años atrás, cuando se montó por lo menos el Anillo de los Nivel 1. Y hoy día hay 4 funciones. Y está lleno. Yo tuve que ir a comprar 4 entradas extra y te digo, me sorprendió lo difícil que me fue ubicar las entradas. ¿Sabes qué cambios hicimos ahí? Sí. Que antes en general el pequeño municipal era para producir una ópera se necesita tiempo de escenario, enfoque de luz, en fin. Y el pequeño se hacía con básicamente de los títulos que estaban programados. A veces lo hacemos todavía así, no digo que ya no se haga nunca.
se cortaba un acto, se transformaba algo y se ponía, porque estaban ya en el escenario montado, y no, el tiempo de pauta, el tiempo de uso del escenario y los departamentos técnicos bien complicados. Lo que hicimos ahora es que le estamos dedicando al pequeño municipal un periodo de ópera normal. Entonces, el equipo interno del teatro le dedica tiempo en comunicaciones, tiempo en marketing, vestuario, presupuesto, iluminación y tiempo. Entonces se está abordando lo que yo creo que ha hecho crecer, que el espectáculo es bueno. Pero el espectáculo puede ser bueno porque tú estás invirtiendo tiempo, no solo recursos, pero también tiempo. Y no es como una adaptación rápida de algo, porque los niños son súper difíciles. Es un público súper difícil, se aburren rapidísimo, o sea, tienes que lograr encantarlo, y yo creo que por ahí está la explicación de por qué ha ido aumentando la cantidad de funciones. Acá yo tengo adelante. Sí, yo te he visto levantar la mano. Dejemos, voy a aprovechar voy a empezar a dirigir la prevención. Han aplicado políticas en la venta de entradas, que si al día viernes a las 3 de la tarde no se han vendido todas las entradas, las bajan para los jóvenes de 30 años para abajo a un precio mínimo. Y eso ha permitido, yo he estado en varias ocasiones, sobre todo los sábados a las 5 de la tarde o los domingos a las 5 de la tarde, he ido y me he sorprendido y he conversado con ellos. Entonces me han dicho, no, pero es que a este precio uno puede venir. Yo es primera vez que vengo, que piso el teatro municipal y estoy encantado y me voy feliz de haber gastado 30.000 pesos o 20.000 pesos, porque ustedes han aplicado esa política que yo creo que ha sido muy positivo. Y la otra inquietud que tengo en el diseño de tus vestuarios. El tenor, o la soprano, la mezzosoprano, el tenor, ¿pueden emitir alguna opinión sobre lo que van a llevar puesto? Idealmente no. Idealmente no. Bueno, es que para mí el aspecto estético es demasiado importante. Entonces, sí, pero hay... de repente te pongan una cosa que no va con mi estilo, no sé, me va a convivir, cantar, sacar la voz de aquí y no de acá. Ese punto es muy importante y yo creo que es lo más difícil de trabajar precisamente. Y eso es lo que hace la diferencia entre un vestuario y un disfraz. Si el intérprete no se siente cómodo habitando ese personaje, se va a ver disfrazado. Y eso es precisamente lo más difícil. A eso me refiero con el diseño de personajes. Es como un ejemplo muy banal. Es como cuando uno se pone me siento incómodo. No, esto no es lo mío. Es lo mismo. Y eso te repercute mucho en, sí, en tu actuación, en tu voz. Exacto, entonces hay que tener cierta sutileza. Bueno, uno tiene sus técnicas. Por ejemplo, en mi caso, yo dialogo mucho con los intérpretes cuando llegan a la prueba, hago mi escaneo y voy viendo lo que le interesa, lo que no le interesa, y ahí empiezo a captar. Y yo sé al tiro cuando va a haber un problema, hoy no, esto le va a apretar, no le va a gustar, veo los colores que usa, y en base a eso ya voy pensando un plan B, inmediatamente. Acabo de ir a ver Champion, y lo que más, o sea, que el tema era tan ario y tan extraño, y no sé, la puesta en escena, pero lo que más aluciné, las voces eran maravillosas, pero lo que más aluciné, la vestimenta de la gente, del coro y de los bailarines, de todo. O sea, fue algo extraordinario, y te digo que realmente me abrió como un campo así de acción, y dije, fantástico, que rico es que se pueda dar eso. Sí, pero es esencial que el intérprete se sienta cómodo. Fundamental. Sí, Loreto acá, bueno, felicitaciones por compartir con nosotros tu oficio, que de verdad lo encuentro muy, muy bonito. Yo soy la tesorera del National Museum of University. Te quiero preguntar algo de la Luca, porque en el fondo tú, claro, estudias mucho, levantas información y de repente hay que llegar a hacer un presupuesto. Te lo asignan y tú te tienes que ajustar a eso, o tú lo presentas para que te lo puedan asignar. ¿Cómo es esa parte? Generalmente el presupuesto está asignado. Porque eso está aprobado antes de que empecemos a trabajar. Antes de traer este tema aquí. Porque tú dijiste voy a traer unas telas de México, o sea, todo eso tiene que ver con el presupuesto, entonces para entender eso... Pero ahí hay un punto muy importante y que yo siempre le digo a mis alumnos, hay que diseñar desde el Excel.
desde el programa. O sea, uno sabe cuánto tiene y de qué manera jerarquiza este vestuario en este momento dramático, como lo que pasaba con Manon, ¿cierto? Con este vestido maravilloso que hizo Juan Justicia, pero era ese momento específico y ahí sí valía la pena. Explica ese grupo que era, porque era, te lo juro, yo lo mandé. Mamá, que quería ponerse yo le dije a Pablo, yo le digo, por favor, replica esta cuestión. Mira, Manon baja de una escalera verde, era todo inspirado en Fragonard. Sí, era todo exactamente. Y baja con una capa, yo creo que terciopelo, como de terciopelo, café, pero llena de o sea, como mucha tela. Mucha tela, mucho como like bubbles, ¿no? Y se abre en el momento que están enamorados, así como ¡pah! Y es un fucsia. I guess it was taffeta, no sé qué material fue. Seda. Sí, fue, pero un color, hablando de colores, dramática, fue todo en Manon. Yo sonrí, yo creo que fue la única persona, esa es la cosa interesante en Chile. Yo como americana tejana, muchas veces yo soy la única que están sonriendo en el ópera y todo el mundo muy serio. Digo, ¿qué te pasa? Ópera es para sonrir, es para disfrutar, y los chilenos, perdón, yo amo Chile, pero están todos súper tensa, que no se puede hablar, y yo hizo un carcajada cuando ella hizo como ¡pah! Porque fue todo su feminismo, todo su sex appeal en este vestuario que fue impresionante, y te felicito, que fue maravilloso. Ese vestuario es de Pablo, Núñez, sí. Lo amo. No, claro, por eso lo cité, de hecho. Oye, a mí me van a perdonar, pero no soy operático, vine medio obligado. Buen marido. Pero la verdad que estoy bastante extrañado, por decirlo lo menos. Nosotros los arquitectos somos creadores, pero a mí no se me ocurriría, te fijas, ir a una exposición de los griegos, ni siquiera a Le Corbusier. Hoy día vamos de Foster, ¿no es cierto?, que está inaugurando su exposición en París, en el Pompidou, pero lo que veo es que estamos hablando de ópera que yo creo que yo las conozco casi todas, pero no veo un brote de nuevo operático que aparezcan y que entusiasme como estos antiguos autores, ¿no es cierto? A menos que esté muy equivocado, pero en general, te fijas, todo el mundo va, tanto en Nueva York como todo en Viena, en todo el mundo, a las óperas viejas, antiguas, clásicas, pero no hay un movimiento, por lo menos que yo conozco, sobre todo de Chile, que aparezcan gente nueva que haga ópera con la música de los Beatles, qué sé yo, o sea, mostrar lo que es el mundo actual. Sí. Y volviendo un poco a la parte de la inteligencia artificial, todos estamos sufriendo el problema de la inteligencia artificial. Nosotros los arquitectos hoy día todo lo hacemos a través de computadores. Yo afortunadamente ya estoy un poco fuera, pero nos va limitando, y el día que los computadores sean capaces de dibujar simplemente llenos de información, ese día le va a pasar a la música y nos va a pasar a todo. Y por eso todos los pensadores del mundo hoy día piensan que hay que esperarlo un poco. Eso era todo. Bueno, te voy a decir en el tema de ópera. Ay, perdón. No podía sentar basa. No, yo quería decir que sí existe esta Viento Blanco, ¿no? La de Artuco. Sí, o sea, yo creo que sí hay ópera moderna. Yo creo que acá en Chile somos bastante conservadores para los repertorios, para los programas, pero me parece que sí, es producción de ópera contemporánea y chilena. Pero es limitada. Y con lo que uno se toma en eso es...
Bueno, en Estados Unidos se está componiendo mucho, Brasil tiene historia de composiciones propias, en Chile el desafío que hay es que si tú quieres hacer una producción de ópera contemporánea va a costar los 250 millones, 300 millones, y tú sabes que por boletería vas a recaudar muy poco, porque no son óperas fáciles de vender. Entonces ahí es un tema, te diría yo, es lamentable decirlo, pero netamente económico. Pero en la Universidad de Chile, donde tuvo otros circuitos, ¿no hay, fuera del municipal, no hay otros circuitos? No, sí, como circuito contundente no, pero por ejemplo Sebastián Errázuriz el año pasado compuso Patagonia, que se ganó premio y que ha tomado mucha vida. Claro, pero bueno, fue un encargo. Pero por ejemplo, en los Estados Unidos hace 2 años hicieron Terence Blanchard, tomó un libro sureño cerca del movimiento de Black Lives Matter en los Estados Unidos, hizo el noche de abertura del Met, que yo siempre voy a la abertura del Met de la ópera, y fue bastante criticado porque fue un tema que no es la típica ópera, había rape, violación, era tremendamente fuerte para el grupo de la ópera de Met, y este año, el año pasado, fue algo un poco más tradicional. Regresaron por ser más... Carmen Gloria, oye, mira, siguiendo lo que dice nuestra tesorera Fran Valdés, está hablando de la sustentabilidad del teatro, ¿no? Sí, pues tú también dijiste una cosa, no siempre se produce algo que yo quiero o algo que a mí me gusta, y yo sé que tú eres una ballet woman y tu training, en fin. Y entonces, pero aquí hemos hablado solo de ópera, pero en el fondo entiendo que el teatro y que el directorio del teatro está buscando otro tipo de espectáculos que no sean solamente ópera para atraer audiencia. Y entonces quería ver cuál es tu visión de eso. ¿Debería nuestro teatro ser solo ballet y ópera y conciertos como siempre vacío, o tú estás abriéndote al teatro, a las funciones de teatro, al circo, a otras manifestaciones de arte de la representación? Mira, la mayor riqueza y la mayor inversión del teatro son sus artistas. Entonces, mientras haya un coro, una orquesta y un ballet, que es el propósito de un teatro de producción como nosotros, porque una sala como Casa Piedra es distinto al Teatro Municipal de Santiago, te parece obvio, pero el Teatro Municipal de Santiago es un teatro de producción, significa que produce lo que hace, no es que lo compremos afuera y lo traemos, ¿no? Y eso significa, por eso hay un equipo técnico de 80 personas, por eso hay un coro de 45, una compañía de ballet 54 y una orquesta de 80 músicos. Si nosotros no pensáramos en un contenido que aproveche eso, no tendríamos para qué tener esos cuerpos artísticos. Entonces, dentro de lo que podemos innovar, ¿qué es? La sala RAU, principalmente, que es una sala más chiquitita, donde se pueden hacer experiencias de, por ejemplo, recién tuvimos una ópera de cámara que fue un rescate, El demonio mudo. Lo hicimos porque encontramos que era valioso y porque era un costo de producción, y resulta que fue un hit. Hoy día vendimos 6 millones más de lo que había presupuestado, todo agotado. Jamás yo habría dicho que se iba a pasar con una ópera, o sea, nadie conocía El demonio mudo, un rescate patrimonial, y pasó. Entonces ahí uno dice, claro, que gane tener la bola de cristal para saber que eso va a pasar. Entonces ese tipo de óperas de cámara es una opción. Después lo que estamos haciendo es comisionar, o sea, encargar la creación de una obra de teatro al año, pero con líneas bien claras, que son artistas que hayan tenido alguna relación con el teatro, que sea una referencia mundial. El año pasado fue Claudia Rao, una obra de teatro, la verdad, que fue magnífica, que se llamaba El otoño del emperador, la de Lucas fue. Sí, y este año va a ser una dedicada a María Calas y a la relación que existió con Claudia Parada, que ustedes saben que fue una gran cantante chilena, la que ha tenido mejor carrera internacional de todas las que han existido, contemporánea a María Calas, y ella la reemplazaba a la Calas. Cuando Calas cancelaba algo, algunas veces le tocaba reemplazarla a ella del buen nivel que tenía. Entonces, este año vamos a estrenar esa obra de teatro. Pero también el ballet, que viene en el World Premiere, que van a hacer. Ah, sí, y además, y eso es en la sala grande, claro, y eso es en el ballet de temporada de ballet, hay 2 obras nuevas que son creadas para los bailarines, una que es en torno a María Calas, que se llama Calas la Divina, que toma 2 periodos de ella en Grecia y su relación con Onassis, y otra que está dedicada a una coreógrafa que no creo que conozcan mucho, que se llama Nijinská,
una vanguardista que nadie en la historia le ha reconocido el genio que fue, y nosotros la vamos a rescatar y ponerla sobre el escenario. Entonces, ese tipo de innovaciones sí podemos hacer. Tratamos de, cuando digo arriesgar poco, me refiero a formatos más chiquititos de cámara, donde si no va bien, uno no arriesga la sustentabilidad del teatro, y no queda un hoyo, pero lo puedes manejar. Entonces, por ahí podemos innovar. Ese es como, pero el foco nuestro es, y por eso no estamos trayendo agrupaciones extranjeras, es nuestro presupuesto, ponerlo en producciones que sean un desarrollo para nuestros artistas. Podemos traer artistas de afuera que vengan a trabajar con nuestros artistas, coreógrafos, cantantes, directores, pero son un artista. No vamos a invertir nuestro presupuesto entre las agrupaciones extranjeras que vienen, se presentan, no desarrollan necesariamente algo con grupos artísticos de acá y después se van. Y cuando tú estuviste en esa reunión de teatros en Manao recién, ¿cuál es la tendencia de estos otros teatros que estaban en esta reunión? ¿Cómo están ellos enfocando el tema de la sustentabilidad? Bueno, están todos tratando de manejar bien sus finanzas. Teatros con 3 cuerpos artísticos como nosotros en la región, el Colón, nosotros, y el Sodre. Sí, no, es que es verdad, porque los otros teatros o tienen un coro o no tienen ballet o tienen solo orquesta, pero 3 cuerpos artísticos, el Colón y nosotros en la región son los más relevantes, la verdad.